Ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva. Raúl, ayúdanos a entender cuáles son las particularidades de lo que pasa por Internet con relación a lo que pasa con los medios tradicionales de comunicación, digamos. Bueno, los medios tradicionales, Pedro, es decir, la prensa, la radio, la televisión, suelen difundir mensajes por parte de pocos emisores hacia muchos receptores. Hay un comportamiento inevitablemente autoritario en los medios convencionales, muy pocos deciden qué se va a transmitir y lo reciben muchos. En Internet tiende a haber un balance diferente. Los emisores pueden ser muchos, desde luego hay sitios web o redes sociales en donde unos cuantos deciden qué han de virar y de consumir muchos más, pero hay una diferencia básica que incluso rompe con las ideas tradicionales desde la teoría de los medios acerca de la comunicación, esa idea de que un emisor decide lo que ven los receptores de manera siempre unilateral. Cambia en el caso de Internet, donde hay más diversidad de emisores, donde la gente puede replicar, donde potencialmente puede haber interacción entre el que emite el mensaje y lo recibe, potencialmente. Desde luego no todos los que usamos Internet replicamos a todos los mensajes que recibimos, pero hay un cambio de ejes básico en este servicio. Esto es muy importante, Aleida, porque entre otras cosas supone que el usuario, el receptor de información, puede hacer una selección de lo que quiere ver. Es decir, ya no hay un mensaje único que está programado desde un solo emisor, sino que tú puedes elegir incluso, por ejemplo, cómo informarte, cuáles son los medios a través de los cuales te vas a informar. ¿Eso ha cambiado el perfil de la comunicación, digamos, política? Sí, sobre todo en los nativos digitales, que les llaman, ¿no? Los nativos digitales, sobre todo la gente más joven, que ya nació con esta tecnología, o sea, que cuando ellos nacieron la tecnología ya estaba. Claro, que incluso, ¿no?, te dicen, nosotros ya no vemos televisión. Así es, ya no ven televisión, ya no escuchan radio, no ven periódicos, ¿no? Ha cambiado de manera sustancial, especialmente en ese sector de la población que le llamamos los nativos digitales. Ha cambiado de manera muy importante sus hábitos de exposición a los medios. Incluso ellos, más bien, como tú lo dices, hacen elecciones de qué quieren escuchar, qué quieren ver, incluso arman su propia programación, ¿no? Se pasan horas en la computadora, entre redes, entre videos en YouTube, entre lo que deciden tomar como fuentes de información. Yo, por ejemplo, tengo un par de sobrinas que son nativas digitales, ¿no?, que nunca ven la tele, nunca ven la radio, pero están igual de informadas que yo. O sea, lo hacen de manera distinta. Por otros medios, pero igual informadas. Es. Ahí, Raúl, hay un punto que, bueno, sé que lo de Internet es un tema demasiado amplio, pero hay todo este nicho de las redes sociales, que hacia allá me gustaría que fuéramos un poco orientando la discusión, pues para ver los temas que tienen que ver con los derechos implicados, con su regulación y con los debates que hay hoy alrededor de las mismas. ¿Cómo funciona la lógica de las redes, Raúl? Bueno, las redes sociales han existido siempre. Los clubes de amigos, los vecinos, la gente que forma relaciones de manera reticular, tiene redes en la vida fuera de línea, y de tal manera que en Internet, lo que se ha llamado redes sociales, redes sociodigitales, le dicen algunos colegas míos con más precisión, pero da lo mismo finalmente, son colecciones de relaciones que se articulan a través de sitios diseñados para facilitar esas relaciones. Facebook es el caso más claro. En un sitio de Facebook tenemos amigos, sea que los conozcamos de manera presencial o solo en el mundo virtual, con los cuales tenemos relaciones de afinidad. Simpatizamos en fútbol, tenemos causas políticas similares, fuimos a la misma fiesta, lo que sea, y a través de la organización de esas relaciones vamos accediendo a otras redes, a las redes de nuestros amigos, así como funciona en la vida fuera de línea, funciona también en esas redes digitales. Ahora, por ahí pasa no solamente comunicación, sino también una socialización de ideas, información, y por lo que comenta Raúl, incluso también tiene una dimensión, digamos, de socialización política este tema de las redes, ¿no? Totalmente. Además, digamos, mucha de el activismo social, las organizaciones, los activistas han sabido utilizar muy bien las redes para eso. Es decir, toda esa información que no sale en los medios tradicionales, en la radio, en la televisión, pues sale muchas veces a través de las redes. Incluso ha cambiado, en algunos casos,
la manera en cómo los medios también se nutren de información. Muchas veces los medios lo que hacen es estar haciendo un monitoreo de lo que está sucediendo en las redes sobre determinadas causas políticas, sobre determinados problemas coyunturales, y van poniendo, por ejemplo, lo que dicen los legisladores, lo que dicen los políticos. Hay una interpelación directa de un ciudadano común a cualquier político, al gobernador, bueno, ahí está la cuenta de Twitter de Enrique Peña Nieto, no sé quién se la maneje, pero digamos, si hay posibilidad de una interacción directa con esos personajes que muchas veces cuando tú ibas a interpelar, por ejemplo, a Manlio Fabio Beltrones lo haces ahora a través de una cuenta de Twitter. Incluso creo que muchas veces los medios basan las informaciones que salen en las redes sociales sin confirmarla. Me parece que también está poniendo un poco, no en crisis, sino un poco en cuestionamiento también la obtención de información a partir de los medios tradicionales sobre estas redes. Hay frase que es casi un lugar común de que información es poder, Raúl, y de que la información pues es un espacio por el que pasan cosas que importan. En esta lógica de lo que dice Aleida me queda clarísimo que además hay una transformación en ese nicho importante del intercambio de información en el país y en el mundo el día de hoy, pero por lo mismo quizá existe esta tendencia o esta tentación constante a regular este medio. ¿Se puede regular, no se puede regular? ¿Cómo debe regularse lo que pasa hoy en el mundo de la información? A ver, se pueden regular los comportamientos en ese espacio que es Internet. Se puede y se debe sancionar a los que trafican con pornografía para niños, para hablar del ejemplo más clásico y duro y cuestionable. Bueno, eso sí, en cualquier espacio, virtual o físico, ese tipo de conductas son sancionables. Y eso se puede hacer y se hace, por fortuna. Lo que no se puede en todos los casos, o es muy difícil tecnológicamente, es evitar el flujo de contenidos. Porque si alguien pone en YouTube un video incómodo para alguien, es posible que ese afectado reclame ante YouTube y logre que sea descolgado el video, pero es altamente posible que ese video sea copiado por otros y otra vez colocado. De su control. Sí, hace algunos años el gobernador de Veracruz se inconformó ante el IFE porque había un video que él decía, con música de la película Rudy Cursi, fue muy célebre por eso, un video que le resultaba agraviante, y creo que sí. Y el gobernador presentó una denuncia ante la autoridad electoral, la autoridad requirió el retiro del video, pero para entonces este video que tenía 2,000 visitas ya tenía 200,000. Y es muy paradójico, la denuncia de un hecho quizá ilícito hace que se propague más la exhibición de un contenido incómodo o lesivo para alguien. Eso es importante porque se habla hoy, no sé, Aleida, si esto es viable o no. Dice Raúl que desde el punto de vista técnico existen dificultades para controlar la información que fluye, pero hay toda una discusión alrededor del tema de censura. ¿Qué puedes decirnos por ahí? ¿Se puede censurar lo que pasa por Internet y lo que pasa en concreto además por el tema de las redes sociales? A ver, el acuerdo mundial es que la red debe de garantizar la más amplia libertad de información, ¿no? O sea, sería la regla general. Es la regla, digamos, el acuerdo mundial que se tiene por todos estos foros con Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O sea, en la práctica nadie es dueño de la red, ¿no? Nadie puede decir la red me pertenece a mí, sino que hay un acuerdo entre todos los países, entre los empresarios, sociedad civil, en fin, todos los actores que dicen la red es la más amplia libertad de información, nadie la tiene por qué controlar. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos viviendo ahora de legislaciones que intentan limitar la herramienta, pues tiene, sí, serios tintes de censura, ¿no? Lo vemos en Turquía, lo vemos aquí en México, la ley que se intentó con Duarte, ¿no? Sí, sobre eso voy a querer. En fin, lo que han intentado muchos gobiernos es limitar la herramienta, supuestamente para evitar delitos, ¿no? Y lo que se ha dicho es, a ver, una cosa es perseguir los delitos, como la pornografía infantil, como la trata de personas, y otra cosa es tratar de limitar la herramienta. Entonces, a ver, la gran discusión aquí es hasta dónde un comportamiento
es tolerable o no en las redes. En España acaba de pasar, ¿no? Es decir, las frases de racismo, por ejemplo. ¿Qué pasó en España? Hasta dónde hubo una mujer que sacó una serie de comentarios racistas y se generó, digamos, una ola, ¿no? Que fue siguiendo a estos tipos de mensajes que derivó en un asesinato, ¿no? Entonces, eso cimbró mucho a la sociedad española y entonces, en efecto, puede generar condiciones muy fuertes de reacciones sociales, pero también el hecho es decir, ¿de qué es lo que se trata? De legislar comportamientos que pueden estar en radio, en televisión, en prensa o en otro tipo de plataformas, o hay que legislar para limitar la herramienta en sí misma. A ver, porque aquí hay un punto que creo que es interesante, Raúl. Tú hacías mención sobre todo a la dimensión técnica, cuando te decías técnicamente es difícil. Aleida ahora se menciona el tema legislativo, es decir, ¿es posible en el día de hoy, desde la legislación, establecer normas que regulen lo que sucede, digamos, desde el punto de vista técnico en estos medios? No, bueno, es posible hacerlo, pero no funciona. Podría haber un pacto internacional de los gobiernos para establecer protocolos que permitieran controlar el tráfico de contenidos y para bloquear contenidos que no fueran del agrado de los gobiernos. Bueno, pero aquí hay dos grandes problemas. Por un lado, no todos los gobiernos están de acuerdo en todo. El gobierno de Estados Unidos quiere un tipo de red y el de China otro. Pero cuando el gobierno de China quiere una red cerrada dentro de su país, a pesar de las exhortaciones del Departamento de Estado, hay empresas estadounidenses como Google que dicen, está bien, si para hacer negocio en China necesito bloquear el acceso a contenidos, estoy de acuerdo. Aquí hay una tensión que tiene que ver con la política y con el dinero. Y por otro lado, si hubiera una decisión global para crear formas de bloqueo de contenidos, que técnicamente se puede, la misma tecnología permite que esto pueda ser evitado. Porque Internet, y esta es la base de todo, Internet es una red descentralizada, valga la obviedad, es una red que no tiene un eje. De tal manera, aunque hay gran intervención de consorcios estadounidenses en el control de los conductos que nos conectan a Internet, los backbones, las líneas que llevan nuestros contenidos hasta servidores en Estados Unidos, de todos modos no hay un solo eje. Y si bloquean uno, surge otro. Y hay incluso servidores anónimos, hay muchos recursos para brincar la censura, que son recursos que funcionan por lo general a favor de las libertades, pero también son recursos que llegan a funcionar a favor de la delincuencia. Así de paradójica es esta apertura. No, pero muy interesante, porque al final lo que nos describes es la existencia de un fenómeno que se va transformando y que escapa de la capacidad regulatoria y de la capacidad de control, incluso nos dices no solo de un estado en particular, sino de una eventual alianza o coalición de estados. Pero aquí hay un tema importante que está implícito, que es, en realidad lo que pasa es que esto no lo administran los gobiernos, los estados, nos dice Raúl, sino también en realidad los que se llaman, si no estoy entendiendo mal lo que leí, intermediarios, Aleida, que son en realidad particulares, que son los verdaderos gestores de este asunto. Bueno, ¿cómo se da la relación ahí entre los estados y estos actores privados que son los que en los hechos proveen los servicios de acceso a la red? A ver, hay foros muy importantes sobre la gobernanza en Internet, que le llaman, ¿no? El último más importante fue el que se hizo en abril, en Brasil, precisamente a raíz de todo el escándalo del espionaje a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff y a Angela Merkel, y también aquí en México fue todo ese escándalo. Es decir, en efecto, y hay un cuestionamiento fuerte, porque incluso estos intermediarios que son los que manejan los dominios, por ejemplo, el .mx, el .cl, el .ar, ¿no? Para designar países, en realidad, por eso te digo, lo que se ha generado es un acuerdo común. Lo que está ahorita en crisis con esos intermediarios es cómo esos intermediarios atienden a las presiones de determinados gobiernos, ya sea para espiar a otros países, ya sea para espiar a sus propios ciudadanos, que me parece que esa ha sido como la tensión que se ha tenido, sobre todo con sociedad civil,
cómo estos organismos como Google o como Yahoo o como otros más han permitido la censura en China, por ejemplo, ¿no? Controlando los correos, no solamente las redes, sino también los correos electrónicos, qué tipo de páginas estás tú visitando. Y los activistas chinos, por ejemplo, han logrado evadir mucho de esos bloqueos, ¿no? Muchos de ellos incluso están en la cárcel por haber visitado páginas que están prohibidas por el gobierno chino, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, todo el escándalo que tuvimos del espionaje masivo, donde allí hay una colaboración de las grandes empresas con ese gobierno para invadir la privacidad de los ciudadanos en lo general, no solamente de Estados Unidos, sino también fuera. Es decir, hay un gran tema de discusión sobre toda esta información que corre en la red, quién la está manejando y cómo la está manejando. Tú sabes que cuando tú estás en tu computadora y estás visitando páginas, ese intermediario, esa empresa, esa gran empresa que la mayor parte están en Estados Unidos, ahí están las más fuertes, va viendo cuáles son tus gustos, qué tipo de páginas estás utilizando, y todos esos datos los van almacenando porque son datos que sirven para vender a otras empresas. En la última reunión que se tuvo sobre gobernanza en Internet, hay una declaración muy interesante de la directora del Banco Mundial que dice: en las próximas décadas, el recurso más importante no va a ser el petróleo, sino va a ser la información. Pues me parece una reflexión importantísima para hacer una pausa y regresar exactamente sobre esta dimensión, digamos, de la relación entre los estados y los ciudadanos en el manejo de la información, porque además nos estás invitando a ver otra dimensión del problema, aquella en la cual no es la tendencia a regular y a censurar lo que pasa en la red, sino la tendencia también por parte de los estados a utilizar esos medios como un instrumento para invadir la privacidad de las personas. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Estamos aquí en Observatorio discutiendo, reflexionando, analizando el tema de Internet, de las redes sociales, de su regulación y eventualmente de su censura. Regresamos. Acompáñenos.